Los enemigos en nuestro videojuego. Aprendemos el funcionamiento de los enemigos, o chomper, las animaciones y el modelo 3D de los enemigos y cómo hacer modificaciones y colocar los enemigos. En primer lugar, abrimos la escena Level 01 para trabajar en el nivel de gameplay. Una vez abierta, a pesar de que puede tardar un poco porque es una escena muy pesada con muchos assets, una vez la tengamos abierta, iremos al objeto Enemies y seleccionaremos cualquier chomper o enemigo del 3D Game Kit de Unity. Para centrar la vista en el objeto seleccionado, conviene recordar que basta con hacer doble clic o pulsar la tecla F. Como podemos ver, si seleccionamos Enemies, vemos que hay unos cuantos en la escena. Si seleccionamos un chomper de la lista, volvemos a centrar la cámara. Una vez tenemos el chomper seleccionado, vamos a la ventana Animator y vemos la máquina de estados de este objeto. Como podemos observar, hay diferentes estados, muchos más simples que en el caso del personaje de Ellen, y como vemos, hay caminar hacia adelante o Jumper Run Forward, Jumper Attack, Jumper Wall Forward, Spotted and Falling. ¿Qué quiere decir esto? Si nos imaginamos un poco cómo será el comportamiento de este enemigo, del estado Hidden pasará al estado probablemente Spotted, después a Jumper Run Forward, después a Attack y otra vez a Hidden. Es decir, probablemente el enemigo esté en estado de reposo, cuando entremos en su área de influencia comenzará a venir hacia nosotros y cuando esté cerca de nosotros nos atacará. Igual que en el caso de Ellen, podemos ver que hay en las transiciones parámetros que van a definir en qué momento transicionan de un estado a otro. Como vemos ahora mismo en el vídeo, en el caso de Jumper Run Forward pasará a Jumper Wall Forward, en el caso de que InPursuit sea false. Es decir, el parámetro InPursuit de nuestro código le daremos el valor de false. Lo mismo pasará desde el estado Jumper Attack a Jumper Run Forward en el caso de que InPursuit sea true. Para entender mejor cómo funciona el chomper o este enemigo en concreto, conviene echar un ojo a todas las transiciones y elementos que tiene. Pues así nos podemos hacer una idea de lo que necesitará hacer el código para acceder a estas animaciones o a esta máquina de estados del enemigo. Si ahora volvemos a la ventana de Scene y volvemos a seleccionar Chomper, vemos que otro de los componentes de este objeto es el componente Damageable. Igual que vimos con Ellen, tenemos los hit points, pero como no se puede recibir un impacto, no tiene sentido que tenga inmunidad. También, como podemos ver en la lista de eventos que tiene este enemigo, está vacía. Es decir, no habrá ningún objeto escuchando cuando este enemigo muera o reciba un impacto. Algo que puede llamar la atención es el Box Collider. Si movemos la cámara para ver el enemigo, vemos dos cuadrados. Estos son los Box Collider. Hay uno más grande y otro un poco más pequeño. Esto es debido a que cuando estamos desarrollando un enemigo, puede que necesitemos en ocasiones un área más grande o más pequeña. Por ejemplo, cuando el jugador nos ataque, nos interesa que visualmente sea lo más amplio posible para que sea más fácil para el jugador, entre comillas, llegar al enemigo. En cambio, al contrario, nos interesa que cuando ataca la caja sea lo más ajustada posible
al cuerpo del enemigo para que el jugador no tenga la sensación de que algo que no existe le está atacando. Para conseguir este efecto necesitamos crear dos objetos diferentes en las dos cajas, es decir, la más grande, donde el jugador impacta, estará en la raíz del chomper y la otra estará en un objeto body damage, con un script dentro llamado contact damager. ¿A qué se debe esto? Nosotros podemos recibir los eventos onTrigger Enter, onTrigger Exit, onCollider, Stay, etc. siempre desde el mismo nivel u objeto en el que está escrito. Es decir, si creamos el Box Collider en un objeto hijo y ponemos las colisiones en un objeto padre, esto no va a funcionar porque no va a detectar las colisiones. Siempre el script tiene que estar en el mismo nivel en el que está el Box Collider, Capsule Collider, etc., donde queramos detectar las colisiones. Si echamos un ojo rápido en el script Contact Damager, veremos que en onTriggerState solamente comprueba si lo que nos está atacando tiene un objeto del tipo damageable y que no sea invencible, y por tanto si no es invencible le diremos al objeto damageable que aplique done porque nos estaba atacando, y este es el Box Collider de nuestro elemento y nos va a notificar: escucha, te ha atacado, haz lo que tengas que hacer. Y nosotros nos desentendemos y lo tiene que hacer el objeto en caso de que reciba un impacto. De esto se encargará la otra parte. También en el Enemy Controller veremos que el funcionamiento es muy parecido al del Player Controller que habíamos visto en el vídeo anterior. Si volvemos al editor, en la ventana de Scene, vemos que hay un componente del tipo NavMeshAgent. Es decir, es un tipo especial de componente que proporciona Unity para que los objetos hagan caminos entre el punto A y el punto B, evitando obstáculos. Es como una pequeña IA que va a ayudarnos en problemas de pathfinding y además es configurable a través del input en el editor. A continuación veremos el script Champer Behavior, que es muy parecido a una mezcla entre el Player Controller y el Character Controller de Elem. Recordamos que el Character Controller es una herramienta que nos da Unity para gestionar el movimiento en los casos en los que no hacíamos uso de las físicas, pero en el caso del Champer es diferente, pues sí hay físicas y todas las animaciones están diseñadas por el motor de físicas. Así pues, en el Champer Behavior tenemos que distinguir entre los diferentes estados en los que se encuentra el enemigo. Recordamos que son en reposo, cuando detecta un enemigo en su área de influencia, comenzar a cargar hacia él, una vez llega, le ataca, y una vez que ataca o ve que ya no está en su área de influencia, volverá al estado idle o a reposo. Para probar todo esto que estamos diciendo del área de influencia, si el enemigo ataca o no ataca, haremos una copia de un enemigo y lo colocaremos cerca de Ellen. Lo podemos hacer arrastrando el prefab a la escena, como hemos visto, y así ya estamos, como vemos por la zona azul, que estamos en el área de influencia del enemigo. Clicamos sobre el play y vamos a ver cómo el enemigo comienza a cargar hacia nosotros, una vez que cargue la escena. Y ahora ya hemos visto que primero corre hacia nosotros y cuando esté cerca nos va a atacar. Y en la animación esta de abrir la boca, tratará de mordernos. Aunque la animación es muy sencilla, tenemos que correr para salir de su área de influencia. Así, con muchos componentes de Unity, se puede crear fácilmente un enemigo.